Ya, acá está, ¿no? Habla de la amnistía, ¿no? A ver, hay que recordar qué es lo que pasó antes, pues, ¿no? Empieza el tercer militarismo. Políticamente hablando, entra Sánchez Cerro con una dictadura. Él le ganó la elección al APRA, a Víctor Raúl Aya La Torre, pero el APRA dijo que había habido fraude y lo declararon todavía presidente moral del Perú a Aya La Torre, desconociendo esta elección fraudulenta, supuestamente. Por ese motivo, pues, cuando empezaron estas revueltas del APRA, Sánchez Cerro saca la ley de emergencia en la cual prohíbe a los partidos políticos de tendencia internacional. El APRA no se debe quedar tranquilo y organiza pues la famosa revuelta en Trujillo. Toman un cuartel en la cual pues Sánchez Cerro manda a bombardear la ciudad de Trujillo. Un presidente mandando a bombardear su propia ciudad. Luego manda a los militares, logra entrar a Trujillo, captura a los trujillanos y luego los fusila en Chanchán. Eso es conocido como la masacre de Chanchán, 1932, el año de la barbarie. ¿Qué ocurrió después? Bueno, Sánchez Cerro aprueba una constitución, la de 33, en la cual ya queda como ilegal el Partido Aprista Peruano y el Partido Comunista del Perú. ¿Qué es lo que van a hacer estos partidos? Van a matarlo a Sánchez Cerro, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Sánchez Cerro hubo una persecución política contra estos partidos políticos del pueblo, o sea, si se hacían llamar, ¿no? Partidos políticos populares, el APRA y el Partido Comunista. Finalmente, ¿cómo acabó este conflicto con estos partidos? El APRA manda a matar a, bueno, de eso de que manda, hay que ver ¿no? quién mandó a Sánchez Cerro realmente, ¿no? Pero la cuestión que el asesino de Sánchez Cerro fue un aprista, Abelardo Mendoza Leiva, lo mata a Sánchez Cerro, y acá viene lo raro, ¿no? Si el APRA mata a Sánchez Cerro, ¿qué es lo que supuestamente tiene que pasar con el APRA? Hay que perseguirlo, hay que aniquilarlo, hay que desaparecerlo. Pero cuando entra Benavides, no hace eso. Hay una amnistía política interna, como que los perdona, ¿no? Los perdona. Benavides en un principio no va a perseguir a los partidos políticos. Raro, ¿no? Si supuestamente el APRA mata a tu presidente, tú tienes que investigarlo, perseguirlos, desaparecerlos. Pero Benavides no hace eso. Los perdona, mami, los saca de la cárcel a los apristas. ¿Por qué hizo eso? Eso genera sospecha, ¿no? Y muchos dicen que hubo una alianza ahí, ¿no? Entre Benavides, el APRA, ¿no? Nadie sabe realmente qué pasó. Pero al principio hubo un perdón a esos partidos políticos. A los líderes los sacaron de la cárcel. Esa es la amnistía política interna, a lo que se refería la pregunta de tu compañera. ¿Ya? Pero eso ocurrió al principio nada más, ¿no? Luego se produjo una elección en 1936, en la cual gana un Luis Antonio Eguiguren, pero esas elecciones son desconocidas por Benavides, porque Eguiguren gana las elecciones con apoyo del APRA. Y Benavides dice, pues no, no, esas elecciones voy a desconocerlo porque Eguiguren ha ganado con apoyo aprista y el APRA es un partido ilegal. Desconoce las elecciones y el APRA empieza nuevamente a atacar, ¿no? Asesinatos selectivos, ¿no? Atentados, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Quedó claro esa pregunta? Sobre la amnistía. Sí, sí, profe, sí. Acá. Por ahí están preguntando eso. ¿Qué carrera es? ¿Cuántas vacantes? ¿Cómo es? Ah, ya, las vacantes. No es un aproximado, ¿no, Lenka? ¿Cómo, Del ciclo profe? pasado. Es un aproximado del ciclo pasado. Sí, yo me estoy guiando por el ciclo pasado porque igual hubo 17 y 18. No, las vacantes no varían realmente mucho, ¿no? Ajá, es poco. Poco varían. A veces aumenta uno, dos, a veces disminuye también dos, tres, pero casi siempre se mantiene por ahí. Ujú. Con Fepe Matías. ¿A qué carrera vas? Va a medicina, dice. Puesto 1000. Ah, Dios mío, está mal, ¿no? Era química. Química. Químico es usted. Claro, Puesto, obvio, pues. puesto. Eh, 15, 14 por ahí. ¿Y Pero cuánta, solamente somos 30 gatos somos nomás 30. y cuántas vacantes hay? En el siglo pasado hubo como 10 vacantes. Claro, 10 vacantes. Está por ahí entonces, ¿ah? Y claro, o sea, en este último examen aseguro ya que, aparte que los puntajes no hay tanta diferencia. O sea, está así equilibrado. Vale. Sobraba entonces con fe, Obvio, profe, obvio. con fe, con fe. No sé cómo Lenca, que al final, Dios mío, ¿qué pasaría, no? No, mentira, mente te dice la hazaña. No diga, profesor, no la... No, venga esa, con fe. A ver, ¿alguna otra consulta? El Bianca, solucionario, profesor. Sí, respuestas. este es, ¿no? Sí, ahí están, son 3 fotos. ¿Sabes cómo lo he visto este examen? ¿Cómo? ¿Con Con los los ojos? ojos. Ahora vamos a ver, ¿eh? Ahí, muy grande, espérate. Ya. El virreinato peruano del siglo XVIII, que en teoría ejerció su autoridad en toda Sudamérica, fue impactado por un conjunto de medidas económicas y políticas conocidas como las reformas borbónicas. En la admisión también te va a venir reformas borbónicas. Es fijo, ¿no? Siempre vienes. Que buscaban recuperar para la metrópoli el control de los recursos naturales y la administración efectiva de sus colonias. Todo esto debido a una situación de, a ver, ¿por qué se dan las reformas borbónicas? ¿A quién se le echa la culpa de la crisis? Porque España, cuando entran los Borbones, España está en crisis. ¿A quién se le echa la culpa de la crisis? ¿A los criollos? A los criollos. ¿Por qué los criollos? Gente inepta, gente corrupta, decían que eran, ¿no? Lo que pasa es que en esa época, creo que eso lo expliqué acá, ¿no? Existía la venta o la compra de cargos públicos. Los criollos se habían vuelto muy poderosos comprando los cargos públicos. ¿Quieres ser alcalde? Cómprate el cargo. ¿Quieres ser juez? Cómprate el cargo. ¿Quieres ser secretario? Cómprate el cargo. Se compraban los cargos públicos en esa época por parte de los criollos. Los criollos habían entrado a tomar posesión de todos los cargos públicos.
¿Cuál es el problema de los criollos? Que tenían mucho poder y que ellos estaban llevando a la crisis de España, porque estos criollos que se compraban los cargos públicos eran personas que no estaban capacitadas para esos cargos. Es como que si ahorita digamos, ¿no? Digan, quiero ser director de la presa San Marcos. Vas y te compras el cargo. Imagínate. ¿Qué va a pasar con la pre? Una persona que no sabe leer ni escribir, ¿no? Que nunca ha estudiado en su vida, por el simple hecho de que tiene plata, se compra el cargo. ¿Qué va a pasar con la presa Marcos? Va a quebrar. Va a quebrar. Y eso era lo que pasaba con las instituciones españolas. Estaban quebrando por culpa de los malos manejos de estos criollos. Entonces, ¿qué hicieron los Borbones? Las reformas borbónicas. Entre esas reformas, por ejemplo, que hicieron fue desplazar a los criollos de estos cargos públicos. Se les quita el poder a los criollos. El criollo que antes podía ser general, que podía pues, ser secretario, ¿no? Que podía tener un cargo alto, ¿no? En el virreinato, por comprarse el cargo nada más. Ahora no. Ahora los únicos que van a poder asumir los cargos públicos van a ser los blancos peninsulares, los españoles, los que venían desde España. Ellos van a venir ahora a ocupar esos cargos públicos. Las personas más capacitadas son los que van a ocupar los cargos públicos. De esa manera se le quita el poder al criollo. El criollo se siente discriminado. Y ahí empieza este sentimiento de patria por parte del criollo, ¿no? Con las reformas borbónicas. ¿Te acuerdas que también votaron a los jesuitas? Votaron a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, un jesuita, ¿no? Criollo, que agarró y empezó a decir, ¿no? Que carta a los españoles americanos, ¿no? Él fue uno de los primeros en hablar de este sentimiento de patria. Y luego vino la independencia, ¿no? Pero todo empezó con las reformas borbónicas. Entonces, con todo lo que te he dicho, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? La A. ¿La A? La A. ¿La no? Todo esto, claro, la respuesta es A, de atorrante. Anarquista. La anarquista. Ahí de bravo. Ya, entonces, ¿hasta ahí está claro, chicos? ¿Uno A? Sí, ¿Qué es el resto? A ver, ¿qué es el pueblo? Sí. El pueblo y la voz de sí, Dios. profesor. Fácil, ¿no? Claro. Ujú. ¿Y quién se confundió ahí? A ver. ¿Quién se confundió ahí? Matías. Una buena de la 120. ¡Ah, su Dios mío! Una buena de los 120. Ah, malo de abuso. ¿Ya? Con fe, con fe. Dos. La Constitución de Cádiz fue promulgada en 1812 y en su elaboración contó con individuos americanos de espíritu liberal. Fue aplicado en América hasta 1814 porque proponía cambios radicales en el sistema político como, a ver, vamos a recordar, ¿ah? Crisis de la monarquía española. Napoleón Bonaparte invadió España. España fue invadida, pero los españoles se niegan a aceptar a un rey francés. Recuerden pues, que Napoleón Bonaparte lo había dejado a su hermano, ¿no? José Bonaparte como rey de España, José I, el famoso Pepe Botella. Los españoles no lo aceptan ni crean las famosas juntas de gobierno españolas, que luego estas juntas de gobierno de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Bilbao, de las distintas ciudades de España, ¿no? Estas juntas de gobierno se van a reunir en un solo lugar. Cada junta de gobierno va a mandar a su representante
a la ciudad de Cádiz. ¿Y por qué en la ciudad de Cádiz, profesor? ¿Por qué a ver, chicos, ¿por qué en Cádiz? ¿Por qué se dio eh, este, este congreso en Cádiz? ¿Por qué la ciudad de Cádiz? Yo recuerdo que vino una misión hace años. Este famoso congreso que se llamó las Cortes de Cádiz. ¿Pero por qué eligieron la ciudad de Cádiz? Eligen la ciudad de Cádiz porque Cádiz, para empezar, tiene murallas, está rodeado de murallas. Entonces, por tierra, era complicado para los franceses atacar Cádiz. Cádiz estaba muy bien defendida por tierra. Y Cádiz está cerca a un puerto, ¿ya? O sea, tiene costa, tiene playa. Y en la playa, ¿quién los estaba defendiendo? Los ingleses. Profe, ¿por qué los ingleses? ¿Qué tienen que ver los ingleses acá? Recuerda que los ingleses odian a los franceses, pues. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿ya? Por eso se eligió la ciudad de Cádiz. Porque por el mar iban a contar con la protección de Inglaterra. ¿Ya? Francia no iba a poder atacarlos por mar. Y por tierra tampoco iba a poder atacar. Por eso que se juntaron en Cádiz. Y no en Madrid, no en Barcelona, no en otra ciudad. Sino Cádiz, ¿ya? Ahí se juntaron los representantes de las juntas de gobierno en la ciudad de Cádiz. Se formó, pues, y ahí también fueron representantes americanos, ¿ah? Porque la invitación llegó a América. Del Perú, ¿quién fue? ¿Cómo se llama el peruano que fue allá, muchachos? ¿Ah? ¿Cómo se llama el peruano que fue para allá? ¿Se acuerdan? No, ¿No se acuerdan? no. El peruano que fue para allá se llamaba Morales, ¿Duárez? Morales Duárez, claro. La avenida Morales Duárez fue que está por San Marcos, Sí. por donde pasa el nuevo aeropuerto, ¿no? Ajá. Ya, Morales Duárez llega allá a España. Él fue el representante peruano que llegó a las Cortes de Cádiz. Y no solamente fue el representante peruano que llegó a la corte, él se convirtió en el presidente de las Cortes de Cádiz. Y él fue el que promulgó la Constitución de 1812. ¿Qué quiere decir esto? Que un peruano fue presidente de España. Morales Duárez fue presidente de España, fue la máxima autoridad española en 1812. Un peruano gobernó España. Increíble, ¿sí, no, muchachos? Ese es el famoso Morales Duárez. Él promulgó esta constitución llamada la PEPA. ¿Por qué le dijeron la PEPA a la ¿La? constitución de 1812? ¿Mm? ¿Por qué le llamaron la constitución de la PEPA? ¿Ah? Lo que pasa, muchachos, que ese día que se aprobó esa constitución, ¿ya? Se estaba celebrando la festividad a San José. ¿Cómo se le llama a los José? Pepe. Como se estaba celebrando el día de San José, ya pues la constitución se aprobó ese día, le pusieron la pepa, todo por eso, ¿ya? Entonces, recapitulando, se da las Cortes de Cádiz, se invitan americanos, por el Perú fue Morales Duárez, que se convirtió en el presidente de esta Corte de Cádiz, ¿no? Eh, Corte de Cádiz de espíritu liberal, dice, ¿no? Claro, porque en esta época, recuerden, estamos a plena, ¿no? En plena ilustración, este,
se estaba dando pues, o se había dado ya la Revolución Francesa, estas ideas ilustradas se habían contagiado ya por Europa, ¿no? Y en España la gente era ilustrada. Los americanos que fueron para allá eran gente ilustrada también, ¿ya? Gente liberal, gente que te hablaba de derechos, de igualdades. Por ejemplo, hace rato, mira, y enlazando con la pregunta anterior, hace rato yo te dije que los criollos fueron discriminados, ¿cierto? Al criollo se le desplaza de los cargos públicos, ¿verdad? Te mencioné hace rato en la pregunta anterior, que al criollo se le desplaza, Sí. ya. Ahora con esta constitución se da la igualdad con los criollos. Mira, ¿te das cuenta? Por eso que esta constitución es libre, ¿no? Con la reforma borbónica se le desplazó del poder a los criollos, pero ahora se le da la igualdad a los criollos, mira, con esta constitución. El criollo está contento. El indio también, se elimina la mita minera. Entonces el indio está contento, pues. Se da la libertad de prensa con esta constitución. Es liberal, pues, muchachos. ¿Te das cuenta? Ya. Es la constitución de la Pepa, ¿no? Y los ilustrados y los liberales, ¿qué proponían? Por ejemplo, en Francia, ¿por qué se dio la Revolución Francesa? Políticamente hablando, ¿qué es lo que se buscaba, muchachos? Al empezar nomás la Revolución Francesa, ustedes recordarán qué cosa fue el juramento del juego de la pelota, que no se iba a parar hasta que Francia tenga una constitución. Se quería aplicar una monarquía constitucional en Francia y por eso se hizo toda una revolución, un asesinato, una cuestión, ¿no? Una revuelta social en Francia. En España se quiere lo mismo, se quiere exactamente lo mismo y por eso se da esta constitución. En este momento, recuerda, no está el rey Fernando VII está preso en Francia. Napoleón lo tiene prisionero allá. Entonces, las Cortes de Cádiz, como son ilustradas, son liberales, ¿no? Ellos gobiernan España hasta que regrese el rey. Pero para gobernar España se necesita una constitución y por eso hacen esta constitución de la Pepa, en la cual se establece una monarquía constitucional, ¿ya? Porque España era absolutista. Entonces la Corte de Cádiz dijo, ¿no? A ver, cuando regrese el legítimo rey Fernando VII de España, de Francia, cuando regrese él, ya encontrarán las cosas cambiadas, pues lo vamos a recibir, le vamos a decir que nosotros somos la Corte de Cádiz, que hemos gobernado a su nombre y que tenemos una constitución para que él pueda gobernar, ¿no? Y así ocurrió, pues, cuando el rey Fernando VII regresa a España, lo reciben las Cortes. Fernando, somos tu corte, hemos gobernado en tu ausencia, te somos fieles. Mira, y acá hay una constitución que hemos aprobado con la cual tú vas a tener que gobernar ahora el país España. Fernando VII dijo, ¿qué? ¿Usted tan loco? ¿Constitución? Tan locos ustedes. Yo soy un rey absolutista. No, pero mire, hemos gobernado a tu nombre, nosotros te hemos sido fieles. Acá hoy, absolutismo, nada que constitucional. Y el rey Fernando VII cierra esa constitución, lo elimina esa constitución y empieza a perseguir a la Corte de Cádiz. Hubo una guerra ahí civil entre liberales y conservadores en España, hasta que los liberales lograron nuevamente ganarle al rey en 1820 y obligaron al rey de España nuevamente a aceptar la constitución de la Pepa. Y el rey de España acepta la constitución de la Pepa por 3 años. A eso se le conoce como el trienio liberal en España, hasta 1823, ¿no? En el 23 regresan los conservadores a España y se vuelve a eliminar la constitución de la Pepa.
Ya, con todo lo que te he dicho, ¿cuál crees que es la respuesta? Dayanita. La D. De dado. La D. Sí. Claro, bueno. Pues dice fortalecer el poder político del Tribunal de la Santa Inquisición. Falso. Más bien, ¿sabes qué hizo la Pepa? La Pepa elimina la Santa Inquisición. Va a haber una tolerancia religiosa ahora, recuerden. Eso es falso. La respuesta es la D de dado, pues, muchachos. ¿No? D de dado. Muy bien. A ver, ¿qué tal? Me maleó las preguntas de historias. Doña Pepa, ¿no? Doña Pepa. Doña Pepa o Doña Peta. La Doña Peta, ve la mamá de Polo Guerrero, ¿no? Doña Peta. Mi madre. Bueno, más o menos la pregunta, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. O complicado. A ver, Mariana, ¿te complicaste en esa pregunta? ¿En cuál? ¿La primera o en la segunda? En la 2. En la 2 no, la hice rápido. La Ay, primera me acabo de dar cuenta que borré la correcta y marqué otra. O no sé ah, cómo habré marcado en esta hojita. Ya no quise quiero nada. Emily, quise Bianca, quise Camila, que está con su Sónica ahí, Camila, mira. Ha entrado Timoteo, tiene Margarita, Mirko. Tan fácil la pregunta, muchachos. No, mentira, mentira. Está más o menos. A ver acá. A ver, uy, no, ¿qué pasó? A ver. Ay. Ah, mm, ya, acá, a ver. En las primeras décadas del siglo XX, primeras décadas del siglo XX, ya, o sea, 1900 a 1910, de 1910 a 1920, o sea, me está hablando de toda la República Aristocrática, ¿no? Recuerden que la República Aristocrática es de 1899 hasta 1919. Hubo una modernización en las zonas urbanas y rurales, sí, eso es cierto, ¿no? Ya. En estas últimas, la modernización se manifestó a través de, o sea, están hablando de, de las zonas rurales, ¿no? O sea, de la sierra, pues, ¿no? Zonas rurales del campo, prácticamente, ¿no? Sí. En el campo, ya. La modernización en el campo se manifestó a través de emporios, haciendas, enclaves, plantaciones agroindustriales. ¿Ya? ¿Cuál se acomoda mejor? Yo creo que como dijo por las zonas rurales, yo marqué la B por haciendas, pero no estoy segura. Bien. A ver, Yo también marqué Hacienda. en estos espacios cerrados dedicados a la producción agroindustrial o minera. Ay, 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 ay. En estos espacios cerrados y dedicados a la producción agroindustrial o minera, ya está, ya. Con eso saco la primera, ¿no? En estos espacios cerrados, donde nadie entraba ni siquiera a las leyes peruanas. Y mineros, ya. No son las haciendas, pues, muchachos. Los ¿Enclaves? enclaves. Son los enclaves, claro, pues son los Ay, enclaves. no, ya no quiero Ley de ya. minería, ley de Estaba en minería, tablas. Todos, yo estaba empezando la República Aristocrática. Ley de minerías, empezando la República Aristocrática. Eso lo hizo Gobierno de... Romaña, ¿no? Romaña. Claro. Ujú. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo? Voy a crear los enclaves, ¿no? Empezaron a llegar empresas extranjeras, mineras, ¿no?
Recuerden que llega el Cerro de Pasco Mining Company y forma un enclave. Un enclave es cuando se le entregaba el territorio a una empresa extranjera, ¿no? Se le entregaba el territorio peruano, un pedazo de territorio peruano, ¿no? Por Sí. ejemplo, le decíamos, ya, te voy a entregar esta zona acá que se llama, no sé, Carmen de la Legua Reynoso. Te voy a entregar esta zona llamada Carmen de la Legua Reynoso. Ahí explota lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, ¿no? Nadie, cierra, nadie te va a decir nada si haces cualquier cosa y contamina lo que tú quieras. Ni siquiera las leyes peruanas van a poder entrar a ese territorio. ¿Y por qué me das todos estos beneficios? Para que vengas a invertir tu dinero acá, para que vengas a poner tu fábrica acá, tu empresa acá, ¿no? Así llegó la Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? Una empresa estadounidense. Llegó a Cerro de Pasco, ¿no? Entonces sería en claves, ¿no? Sí. Vamos a seguir respondiendo, pero donde el Estado no tenía presencia efectiva. Lo que te decía, ¿no? Donde el Estado no tenía presencia efectiva. Claro, ni las leyes peruanas podían, entraban esas enclaves, esas tierras, ¿no? Los trabajadores están subordinados a una empresa de capital extranjero. Claro, lo que te decía, ¿no? Estados Unidos vino acá, por ejemplo, Cerro de Pasco Mining Company. Los trabajadores que estaban dentro de esos enclaves no podían ni quejarse con su gobierno, con la ley peruana, porque como te dije, ni la ley peruana podía entrar a esos enclaves, ¿no? Creo que te mencioné una vez que había una vez que entró a la Cerro de Pasco Mining Company, había hasta letreros, ¿no? Que decían prohibido la entrada de perros y de peruanos. No discriminaban en nuestro propio territorio, imagínate. Para abastecerse de mano de obra barata, atraían a campesinos indígenas a través del enganche, Del ¿verdad? enganche. ¿Qué es el enganche? Les ofrecían algo y los enganchaban y ya no les daban. Les ofrecían sueldos. Oye, Cholito, ven, te voy a pagar tanta plata, ¿no? Pero, mira, Profesor, o sea, dime, creo que, si no me equivoco, el sistema de enganche era que le pagaban por adelantado, ¿no? ajá, Un monto alto, ¿no? sí, te decían, bueno, Cholito, ven, te voy a pagar, mira, te voy a pagar tanto, pero mira, para que veas que soy bueno, para que empieces a trabajar acá, te voy a adelantar 5 sueldos. ¡Hala! 5 sueldos, ¿no? O sea, que el campesino está contento, pelindio, ¿no? 5 sueldos adelantados, ya va a campo, le recibía la plata, ¿no? Y empezaba a trabajar ahí, cuando de repente pasaba el tiempo y se da cuenta el chulito que estaba en deuda, ¿no? Lo hacían endeudarse. Y aparte que la persona indígena no sabe administrar su dinero, pues, ¿no? Al final terminaba endeudado más bien con la empresa. Ese es el famoso sistema de enganche. Te enganchaban, ¿no? Te floreaban, te daban bonito un adelanto, te enganchaban con eso y ya eras un trabajador prácticamente, ¿no? Es el enganche. Están las correrías. Recuerda que hay 3 sistemas, ¿ah? El enganche, las correrías. Las correrías era la persecución de indígenas de la selva. ¿Ya? Los correteaban, los perseguían como negros africanos, ¿eh? A las tribus de la selva. Los correteaban, los perseguían, los capturaban y luego los amarraban en los árboles para sacar caucho, ¿no? Esposados, encadenados en los árboles. Esas son las correrías, ese es otro sistema de trabajo. Y el tercer sistema de trabajo que existió en esta época fue el yanaconaje. El yanaconaje, que es una especie de feudalismo peruano, ¿no? Indio, ven, yo te voy a proteger. Acá en mi hacienda te voy a dar un pedazo de tierra. Todo lo que saques de este pedacito de tierra es para ti. A cambio, trabajas en mis tierras.
¿ya? O sea, yo te daba un pedacito de tierra, ahí vas a tener tu casita, vas a tener tu tierrita, ahí trabajas 3 días a la semana, todo lo que saques de ahí es para ti, indio, mira, vive tranquilo ahí. A cambio, los otros 4 días de la semana vas a trabajar en mis tierras. Entonces, ese era el sistema del yanaconaje, una especie de feudalismo, ¿no? El indio yanacona, ¿ya? Profe, que no recibía sueldo, no recibía sueldo, pues. Yo le he brindado protección, yo le he brindado terrenito para que tenga su casita y su tierrita. ¿Ya para qué le voy a pagar sueldo? Ya no le paga sueldo. Ese es el sistema yanaconaje. Más adelante, durante el gobierno de Bustamante Rivero, que justamente lo van a trabajar en esta semana, ¿no? Bustamante Rivero, el que dio la ley de las 200 millas, sacó la ley del yanaconaje, Sí. ¿ya? En la cual agarró y dijo, ya, ahora no, al indio yanacona hay que pagarle su sueldo, ¿no? El indio yanacona empezó a ganar sueldo. Pero realmente el yanaconaje en el Perú existió hasta los años 60, muchachos, casi 70 en el Perú. Recién hace 50 años atrás se acabó el yanaconaje, cuando Velasco Alvarado dio la famosa reforma agraria. Agraria. Hasta hace 50 años atrás teníamos feudalismo en el Perú. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Casa. Taza, ¿no? Taza, tetera, cuchara, cucharo. ¿Ya qué tal? ¿Cómo vamos? Estoy viendo. ¿Complicado? ¿Complicado o no está complicado? Gallo. Ahora que lo veo no está complicado. ¿Qué dice gallo? Todo bien, dice gallo. Profe, las preguntas de historia universal también. ¿También? No. Vamos a ver. A ver. Vamos a terminar con esto. Pero. Ya. Tu papi Billinghurst. A ver. Ante una activa participación en la clase media popular, el ex alcalde de Lima, Billinghurst, pan grande. El que gobernó durante la República Aristocrática fue el único que no pertenecía al partido civil, recordara. Él fue el distinto, el que sí estaba con el pueblo y para el pueblo. Fue nombrado presidente de la República por el Congreso. Ahí está bien. Ahí es la E, el Congreso. Ya por descarte, pues es la única, ¿no? Claro. Porque en esas elecciones de 1912, gana Billinghurst. Pero las elecciones son anuladas. Porque hubo protestas por parte del Partido Demócrata. Hubo protestas. Entonces las elecciones se anularon. Pero esas elecciones sí él había ganado Billinghurst. Entonces el Congreso tomó la decisión de nombrarlo presidente a Billinghurst. Porque él ganó las elecciones, pero fueron anuladas esas elecciones por las protestas del Partido Demócrata. Pero aún así el Congreso decidió respetar el resultado y lo nombró presidente a Billinghurst. Entonces, por descarte ya prácticamente, la respuesta es enano, pues, ¿no? Enano. Pero ahí también dice, la oligarquía vio sus políticas sociales como una amenaza, pues garantizaban el derecho de huelga, claro. Recordar que Billinghurst fue un presidente que apoyó bastante a las clases populares, dio el derecho de huelga, dio la ley de 8 horas a los trabajadores de Puerto Dársen en el Callao, también construyó los barrios obreros, allá en el RIMAC, ¿no?
prometió también pan más grande y barato, y cumplió. Entonces, todas esas cositas son las obras de Billingham, ¿no? Al indio intentó protegerlo, envió a un militar, Teodomiro Gutiérrez, a la sierra para que haga un informe del abuso de los gamonales. Teodomiro Gutiérrez más adelante se rebelaría y haría la famosa rebelión de Rumimaki, mano de piedra, ¿no? Entonces acá, ya por todo lo que he mencionado, la respuesta sería enano, pues, ¿no? Enano. A ver acá. 67. Mirko. Pero para que termine todo el pico. Ahí está. Mm. El proyecto político que pretendía restaurar la unidad de Bolivia con el Perú tenía un objetivo económico y geopolítico que buscó instaurarse una conversión que integraría ambos países en uno de los estados más poderosos de Sudamérica. Esta iniciativa generó recelos. En relación con estas preocupaciones determina el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. ¿La confederación era un peligro para el equilibrio de las naciones sudamericanas? ¿Verdadero o falso, muchachos? Verdadero. Claro, ¿no? Era un peligro para el equilibrio, pues, ¿no? Porque Perú y Bolivia, obviamente, si se unían, iban a ser una megapotencia, y esto pondría en peligro a dos países, que justamente son los que vinieron a destruir esta confederación, ¿no? Argentina y Chile. Chile, ¿no? Muy bien. ¿No? Recuerden que Chile en esa época practicaba la doctrina Portales, ¿no? Doctrina Portales, ¿ya? No podemos dejar que nuestros vecinos sean poderosos, porque Chile tiene que expandirse. Entonces, esa es verdadero, ¿no? Verdadero. La oposición más intransigente procedía de un sector de la élite peruana, ¿verdadero o falso? Los peruanos se oponían a la confederación. Había un grupo que decía, ¿no? Los del norte del país, ¿no? Los hacendados del norte, ellos se oponían. La confederación, recordar, quería aplicar economía liberal. En cambio, los conservadores, pues, eran del norte, ¿no? En contra de este tipo de economías liberales que aplicaba Santa Cruz. Eso es verdadero, entonces. La élite boliviana concertó alianzas con las élites chilenas y peruanas. ¿Con Perú? Falso. Sí. ¿Con Chile? No, falso. Es verdadero, verdadero, falso. Los hacendados bolivianos y peruanos ¿se beneficiaron con los tributos? Falso. Falso. No. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y ahí están las claves de historia de Perú, muchachos. Y ahí ahora empezamos con historia universal. Ya, pero hasta ahí. ¿Cómo les fue en historia del Perú? 5 de 5. 4 de 5. 4 de 5. Olenka, 5 de 5. 5 de 5, profe. 5 de 5. Ay, ay, ay. Todo gracias al profesor Yolvis. Siendo Olenka. Claro. Todo gracias al profesor Yolvis, ¿no? Está bien, está bien. Ah, Está bien, está bien. ¿Qué se resta? ¿Qué dice Emily? 5 de 5, Emily. Camila, Bianca, 5 de 5. 4 de 5.
3 de 5. 2 de 5. Ya, si has hecho 0 de 5, ya mata, hijito. ¿Sí o no? 0 de 5 no creo, ya sería abuso. Siquiera 1 te habrás hecho. 3 de 3, ya, estamos bien, estamos bien. 3 de 3 estamos bien. Hasta 2 te puedo creer, ya 2, ya. 2 estamos bien. Pero 0 de 0 ya no seas malo, ¿ve? Una siquiera a nada. Creo que la más fácil era para mí la más fácil ha sido mm, la 64, podría haber sido. Sí, creo que Yo estas creo dos. que la más fácil, profesor, yo creo que fue la 66. La de Billinghurst mm, estaba regalada. Entre estas dos, para mí entre estas dos está más fácil. Entre estas dos de acá. Sí. La de Mingus también, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ya, a ver. Ujú. Historia universal, a ver. En el siglo XIX, los anarquistas consideraban que las relaciones de dominación capitalista tenían que sustituirse por la cooperación libre entre individuos y grupos sociales. Asimismo, rechazaban la formación de partidos revolucionarios, así como la creación de un Estado revolucionario. En relación con la ideología anarquista, determina el valor de verdad o falso. Ya, a ver, ideologías del siglo XIX, ¿no? El conservadurismo, liberalismo, nacionalismo, socialismo y el anarquismo. Son las ideologías que aparecieron por ese entonces. Los anarquistas o el anarquismo, pues, ese tipo de ideología que rechaza todo tipo de gobierno, ¿no? Porque mira, en un capitalismo tiene que haber un gobierno, ¿no? Un gobierno capitalista, burgués, ¿no? Liberalismo, pues, ¿no? Un gobierno burgués. Lo contrario sería, pues, el socialismo, ¿no? Que practicaba, pues, Marx, socialismo científico, ¿no? Según Marx, él te habla de la eliminación de la lucha de clases, ¿no? Perdón, no, perdón. Eliminar la diferencia de clases sociales, ¿no? Y Marx te hablaba también de que debería existir un gobierno obrero, ¿no? Un gobierno del proletariado, ¿no? Pero en el anarquismo no debería existir ni eso, ¿no? Ningún tipo de gobierno, para que realmente se puedan eliminar las clases sociales, ¿no? La diferenciación entre las clases sociales. Porque en el socialismo, por ejemplo, se habla de eliminar la diferencia de clases sociales. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando el proletariado logra tener el control de un gobierno, de todas maneras, siempre va a existir una élite, ¿no? Los que van a gobernar. Entonces, si el proletariado, según el socialismo, toma un poder del Estado, logra tomar el poder, va a haber un sector del proletariado que va a tener que gobernar. Entonces, ellos ya al gobernar ya son distintos al resto. Entonces, se crea una élite de gobernantes. Al crear esa élite de gobernantes, ¿ya? Ya va a haber una jerarquía, ¿no? Va a haber alguien superior a ti y va a seguir existiendo esto de las clases sociales y siempre va a haber diferencia en las clases sociales. No sé si me dejo entender. El socialismo apunta a que no haya diferencia en clases sociales, pero es contradictorio porque el socialismo habla de crear un gobierno del obrero, del proletariado, pero cuando tú creas ya un gobierno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Va a haber una élite que va a gobernar y esa élite ya es distinta del resto, o sea, va a haber una clase social distinta al resto, la élite.
Va a haber jerarquías. Entonces, no se puede, ¿no? No se puede, ¿no? ¿Cómo crear un gobierno sin clases sociales, sin diferenciación de clases sociales? No se puede, muchachos. Por eso que el comunismo nunca ha existido, pues. El comunismo nunca ha existido, ni existirá tampoco, pues, muchachos. Por eso que ahí aparece esta opción del anarquismo, ¿no? Donde ellos te hablan, no, no debería existir ningún tipo de gobierno, porque ya al crear un gobierno ya estás creando una élite. No, ni nada de eso, ni gobierno ni nada. Si no hay gobierno, no hay élites. Y ahí sí todos somos iguales, ¿no? Todos vamos a ser iguales. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? Sí. Sí, Ya. profe. Con eso ya. Dice, Profesor, dime. ¿entonces la B o no? Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Consideraba innecesaria toda forma de jerarquía. Verdadero, ¿Verdadero? verdadero. Es innecesaria, ¿no? Toda forma de jerarquía. ¿Para qué crear un gobierno? Tú creas un gobierno, ya creas una élite. Se va por una jerarquía, ¿no? Porque la élite es distinta al resto. Eso es innecesario, ¿no? Entonces, la uno es verdadero, pues, ¿no? No tenía influencia en el movimiento obrero. Eso es falso, sí tenía influencia en el movimiento obrero. Es falso. Postulaba comunidades autónomas con una jerarquía provisional. Falso. Falso, ¿no? Te estoy diciendo que nada de jerarquías, ni provisional, nada, muchachos, nada. Sí postulaba comunidades autónomas, hasta ahí es cierto, pero no con jerarquía provisional, eso es falso, ¿no? Todos somos iguales. Entonces sería verdadero, falso, falso. La respuesta sería Barco. la B, ¿no? B de beso, B de baby. La respuesta es la B de beso. ¿Consideran innecesaria toda forma de jerarquía? Verdadero. ¿No tenía influencia en el movimiento obrero? Falso, sí tenía influencia en el movimiento obrero. ¿Postulaba comunidades autónomas con una jerarquía profesional? Falso. Ya te he dicho, no rechaza toda forma de jerarquía. Eso es falso. La respuesta es la B de beso. ¿Ya qué tal? ¿Qué tal, Mal. muchachos? Mal. Sí. Esa pregunta no respondí, dice. Brisa, mira. Ya, muy bien. No Bueno, se vale. Olenka Porque sí acá sí me respondió acuerdo. Olenka sí Ajá. respondió, dice, porque eso le enseñó su profesor Yolvis. Sí, Yolvis Muy me bien. Pues. enseñó. Un capo, Yolvis. Está bien. Pasa tips para remontar, Olenka. ¿Ah? Está bien. ¿Cómo? Ah, es que con Yolvis se aprende bastante historia, pues con eso remontas. Ya. No, Por soy ya tengo empeño no que se aprende cambiarme nada. de Sí, pues aula sí. entonces. Sí, pues No soy sí. yo, es mi profesor. Sí, pues sí. Vamos a seguir. Luego de la derrota de Napoleón Bonaparte, las potencias vencedoras, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria, se reunieron en el Congreso de Viena. Ya, muy bien. Para trazar el nuevo mapa político de Europa, ajá, que había sido alterada por las guerras napoleónicas. Ya, se propusieron, entre otras cosas, restablecer el principio de legitimidad, colocando en el poder a los monarcas que consideraban legítimos. Este principio estableció una forma de gobierno denominada yo les recomiendo que para el examen de admisión general, ¿no? Los que están apuntando a ella, estudien este tema bastante, ¿ya? De la restauración europea, ¿ya? Porque está viendo bastante sobre esto, muchachos. Sobre los principios del Congreso de Viena, todo eso, nos está viniendo bastante. En los últimos exámenes he visto bastantes preguntas de este tema, ¿ya? Así que yo les recomiendo que estudien este tema en Historia Universal. Ya, a ver,
bueno, Napoleón, recordar pues Napoleón fue derrotado, ¿no? Por las coaliciones, ¿no? las, las monarquías absolutistas. Las monarquías absolutistas, pues, tenían miedo, ¿no? Tenían miedo desde que empezó la Revolución Francesa, las monarquías absolutistas buscaron eliminar esta Revolución Francesa. Una Revolución Francesa que alteraba el orden europeo, ¿no? Las monarquías en Europa eran absolutistas, recordar. Todas, la mayoría, bueno, Inglaterra no, pero la mayoría de monarquías eran absolutistas, ¿ya? En la cual el rey tenía el máximo poder. El rey tenía el poder absoluto en España, en Alemania, ¿no? Y en distintas partes, ¿no? En Austria, en Rusia, eran pues reyes absolutistas. Y ellos tenían miedo de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, ¿qué buscaba? Buscaba romper con este absolutismo. El principal objetivo de la revolución fue acabar con el absolutismo. Y lo acabaron, ¿no? Y todavía matando al rey. Lo asesinaron, ¿no? Le cortaron la cabeza a Luis XVI. ¿Ya? Entonces, desde que empezó la revolución, el objetivo de los países siempre fue eliminar esta revolución en Francia, ¿no? Cosa que lograron al derrotar a Napoleón Bonaparte, ¿no? A partir de ahí, ¿qué empezaron a decir estos países, ¿no? Ahí aparecen los principios, ¿no? Empezaron a decir, pues, no, que hay que evitar que otro país o que en otro país ocurra, pues, una revolución francesa, ¿no? Ahí entra el principio del intervencionismo, por ejemplo. Eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos 2024. 2024-1 creo que fue. O 2024-2, no recuerdo bien. 2024-2 o 2025-1 creo que fue eso, ¿no? El principio del intervencionismo, ¿no? Si vemos que en algún país europeo se está dando una revolución tipo Francia, no una revolución francesa, pero en España o en Austria o en Prusia o en Rusia, ¿no? Los países tenemos la autoridad de intervenir y meternos a ese país para acabar con esa revolución. Mira su forma de pensar de estos países, ¿no? El principio de intervencionismo, ¿no? Ellos tienen el derecho de intervenir en estos países donde se pueda producir una revolución al estilo Francia, ¿no? ¿Te das cuenta? Y por qué hacían todo esto, para defender su tipo de gobierno, el orden europeo. ¿Y qué era lo que querían defender a capa y espada? Su gobierno. ¿Y qué tipo de gobierno tenían estos señores? Monarquías absolutistas, pues, muchachos. Ellos trataban de evitar, ¿no?, que se produzcan revoluciones porque no querían compartir el poder con nadie, porque una revolución te obliga a tener una constitución, ¿no? Y eso no quieren ellos, pues. ¿Qué es lo que quieren? Una monarquía absolutista. Bien, entonces con lo que te he mencionado, ¿cuál sería la respuesta? Peso. Eso, pues, ¿no? Una monarquía absolutista, ¿no? El principio de legitimidad, ¿no? Estableció una forma de gobierno denominada monarquía absolutista. Querían ellos mantener ese orden, ¿no? Que los reyes tengan el poder absoluto, pues, muchachos. Absoluto. Ya, ahí está. Estudien bastante ese tema, porque ese tema viene bastante, ¿verdad? A ver. ¿Cómo van, chicos? Podría venir para el cuarto examen. Puede ser, no sabré decir con exactitud. No sé qué temas vienen para el cuarto examen.
Olenka, tú que eres ciclera. ¿Cómo me ha vendido? Se pasó. En el cuarto examen, ¿qué viene? ¿Todo? ¿O de Mm, solamente las últimas, Más que todo viene de las últimas semanas. Por ejemplo, en este examen, en todos los exámenes es bien raro que te tome desde los inicios y a lo mucho te tomarán uno nomás, pero más viene de las últimas semanas. y en el cuarto examen igual? Sí. Y O si sea, te puede, toman una antigua, o está fácil o solamente te dan una o dos preguntas. no mucho. Ahí está, escúchate la respuesta, señor Matías. Gracias, Olenka. Profesor, entonces, ¿por qué ponen desde la semana 1 hasta la semana 18? O hasta la Para que semana te 1. compliques. Claro, Claro. qué pesado soy. Ya Ah. nadie los quiere por eso. Ya en admisión, ya en la admisión general sí te puede ir cualquiera, ¿no? Ya en la admisión general, si ya tú no sabes qué tema te va a venir, pues ahí te viene cualquiera, ¿no? Cualquiera, No me cualquiera. desanime, profesor. Ya, sí, con fe vas a ingresar, con fe, Claro, con fe, con todo dentro. con fe. En la admisión general ya como te viene cualquier tema, ¿no? Te, te puede venir de Incas, te puede pasarse a Ramón Castilla, ¿no? De Ramón Castilla a Fujimori y Toledo, ¿no? Ansu, yo no quiero ya. Dice, ¿por qué no puede ser la monarquía constitucional? A ver, acá está, creo, acá me quedé. No, acá no, acá. A ver, analicemos. Ahí está. ¿Por qué no monarquía constitucional? Porque, como decía, ¿no? Los reyes son absolutistas. El de Rusia, el de Prusia, el de Austria, son reyes absolutistas. Y ellos quieren defender su tipo de gobierno, el absolutismo. Una monarquía constitucional es cuando un rey tiene que gobernar con una constitución al lado. Una constitución, ¿no? No le permite tener poderes ilimitados, porque el rey va a tener que estar mirando la constitución para ver qué puede y qué no puede hacer. Y eso los reyes no quieren, pues muchachos. Por eso que se dio la Revolución Francesa. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa, uno de los primeros objetivos, el juramento del juego de la pelota, recuerden, fue darle a Francia una constitución. Entonces, cuando Francia hace esto, eso le da miedo a los vecinos, a los países vecinos, a los reyes vecinos, que ven, oye, ¿qué ha pasado en Francia? El pueblo se ha rebelado y le ha quitado el poder absoluto al rey. Eso está mal, dicen los vecinos. Por eso que los reyes vecinos decidieron hacer coaliciones y atacar a Francia, acabar con esa revolución. ¿Para qué? Para que Francia regrese a lo mismo que era antes, una monarquía absolutista. Porque si tú le permites, imagínate ser tu rey de Austria, ¿no? Imagínate que eres rey de Austria y ves que tu vecino Francia acaba de quitarle el poder a su rey y tú no haces nada, ¿no? Como rey de Austria, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que ha pasado en Francia puede contagiarse, puede salpicar a tu país, a tu reino. El pueblo te puede querer hacer lo mismo a ti en Austria y te va a obligar a tener una constitución. Tú no quieres eso, tú quieres defender tu tipo de gobierno. Por eso que estos reyes se crean con el derecho de intervenir en Francia, entrar a Francia, acabar con esa revolución y restaurar la monarquía absolutista, que el rey de Francia tenga nuevamente poderes absolutos, porque está mal que se le quite el poder al rey. Por eso que no puede ser monarquía constitucional. Lo que se busca es la monarquía absolutista. Da, ya, bacán. Cuarto examen viene más tranqui. Ahí está. Grupo con Olenka y el pro para remontar en el último examen. ¡Ah, Dios mío! Hable, profe, cualquier cosa para pasar el cuarto examen.
Yolvis Confío, también podría entrar, ¿ah? Ya, crea tu grupo con Yolvi, ¿ya? Ya, ahí está. Ahí está la respuesta, Lenka, que quieres tu grupo con Yolvi, ya fue. Ya fue. No te quiero Ayuda, ver en mi Lenka. clase. No te quiero ver en mi clase, ¿eh? Ah, su qué resentido. No te quiero en mi clase. Lenka, ayúdame y cuando tengas tus hijos te hago descuento en mi nido. Ah, su. Tiene descuento, ya todavía tengo que los jueves se mete en mi clase, Lenka, ya voy a hablar con el tutor de matemática para que voy a poner voy a tomar una foto en tu rostro, o sea, busca ahí. Prohíben Ah, ingreso. su chismoso, no. Prohíben el ingreso en mi Indeseado. salón de matemática. Ahí. Ahí, voy a poner. A ver, 70. Los intelectuales de la Ilustración, impresionados con los logros alcanzados por la revolución científica, utilizaron la razón para defender la aplicación del método científico a todos los aspectos de la vida social. Las instituciones y los sistemas de pensamiento llegarían a estar sujetos a una forma racional y científica cuando la sociedad se liberara de sus antiguas tradiciones, especialmente las religiosas. Esto significó que, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Las instituciones y los sistemas de pensamiento llegarían a estar sujetos a una forma racional y científica cuando la sociedad se liberara de sus antiguas tradiciones. ¿Podría ser la D por Locke? O sea, habla de la sociedad, ¿no? De la sociedad, de lo social, las instituciones y los sistemas de pensamiento llegarían a estar sujetos a una forma racional y científica. Ya, lo social con lo relacional, con la racional y lo científico. Ujú. No se habla de las leyes sociales, pues, ¿no? Claro. ¿No era posible el progreso de la sociedad? No, pues, más bien es posible el progreso de la sociedad, ¿no? ¿Eran muy importantes las ideas religiosas? No, no eran importantes, porque ahí mismo lo dice el texto, ¿no? Que cuando la sociedad se libera de sus antiguas tradiciones, especialmente las religiosas, ¿no? Mm. Más bien la sociedad tenía que liberarse de esto, ¿no? ¿Era necesario combatir el escepticismo? No, no era necesario. ¿Y se podían incluir las leyes sociales? Esa sería la respuesta, pues, ¿no? ¿No eran importantes los relatos de viajes? No, sí eran importantes. Es ilustración, recuerden. La respuesta es la D de dado, ¿no? Un poco para pensar a la pregunta, ¿no? Un poco confuso también, pero no imposible. Dado, dado sería la respuesta. Esta pregunta ya sé quién lo ha hecho, ¿no? Monje lo ha hecho ese profe. ¿Quién la Ya. hizo para pegar? Profesor Monje lo ha hecho, profesor Monje. Ya, a ver acá. Oye, al profesor le gusta bastante Francia, ¿no? Veo que bastante preguntas de Francia, ¿eh? ¿Y cuál era la respuesta en los 70? La D de dado, D de dado. Mira, todos son de Ah, Francia, mira. Francia, la ilustración es Francia. Recuerda que la ilustración es un movimiento intelectual que surge en Francia, ¿no? Acá también otra es Francia. Obsesionado con Francia, ¿no? es que no es Pero, como usted, pues que se va todos los fines de semana a un pero país diferente. la verdad que este tipo de preguntas, ¿no? Yo lo conozco al profe, o sea, el profe así mi profesor me ha enseñado a mí. Y este tipo de preguntas es más que nada para una clase ya universitaria, la verdad. ¿Ah? No es tanto para, Qué abusivo. Pregunta a sí, nosotros. no es tanto para no es típico pregunta pre, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Que usted tiene razón. No es una típica pregunta pre. Qué abuso.
A ver, No pueden ser normales y sacar las preguntas directo del manual, como se supone. Como se en supone. 1800, se supone, ¿no? En 1846 la recesión industrial y agrícola en Francia produjo una gran penuria en la clase media y en los campesinos. A finales de 1847, el rey Luis Felipe se negaba a hacer cambios sociales, lo que ocasionó que los republicanos radicales y socialistas y la alta burguesía se opusieran al gobierno. O sea, todos, mejor dicho, ¿no? Mira, socialistas y la alta burguesía, o sea, todos se opusieron al gobierno de Luis Felipe, ¿no? Finalmente, los estudiantes y obreros de París levantaron barricadas, lo que aumentó el descontento contra el gobierno y obligó al rey a abdicar en 1841. En relación con estos hechos, determina el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. O sea, habla de las revoluciones liberales, ¿no? De 1848. La revolución liberal de 1800. Hubo dos, pues, ¿no? La del 30 y la del 48. La del 30, cuando abdicó Carlos X, y la del 48, cuando abdica Luis Felipe, pues, ¿no? Acá habla de protestas. Recordar, pues, que el detonante de esto fue la prohibición de qué? De los banquetes, las De los reuniones banquetes, políticas. claro, ajá, las reuniones políticas, ¿no? Los banquetes. Los banquetes eran, pues, eh, lugares donde se comía, pues. La gente se reunía a comer, ¿ya? Y el pueblo de Francia se reunía en los banquetes, ¿no? O sea, iba a comer, ¿no? Iba a comer, pagaba un precio simbólico, como un comedor popular, ¿no? Iba a pagar un precio simbólico, se sentaba a comer, ¿no? Y en medio, pues, de la comelona, los opositores políticos empezaban a dar el discurso, ¿no? Contra el rey, ¿no? Sí, que mira, que esto, que lo otro. Entonces el rey se enteró de esto y decidió cerrar los banquetes, ¿no? Y eso fue ya el detonante, ¿no? La gente dijo, ah, este rey nos quiere matar de hambre, ¿no? Entonces ahí ya la gente se le vino encima, ¿no? Esta revolución de 1848 en Francia fue muy contagiosa, porque hizo que otros reinos, como en Alemania, en España, ¿no? Ocurrieran, pues, eh, revoluciones liberales también. Esta revolución fue contagiosa, hizo que en otros reinos también buscaran revoluciones liberales, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Esta revolución es conocida como la primavera de los pueblos. Claro, claro. Como te dije, hizo Profe, que, pero esa no sería la consecuencia. como consecuencia, no, pero ahí Sí, dice, porque primavera en los pueblos no sería que los otros países hacen sus propias revoluciones. no, 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 porque acá hablan de esta revolución. ¿Cómo es conocida la revolución de 1848? Como la primavera de los pueblos. ¿O tú crees que esto es una consecuencia? Yo por lo que leí en mi separata, o sea, salía como consecuencia. A ver, la voy a buscar, ¿ya? A ver, ¿qué separate es eso? ¿Dónde está? 2000, semana 11 creo que es, ¿no? No, este es historia del Perú. 12. Mm, Aquí está, mira. Mm, a ver, Ahí sale, profe, consecuencias. las jornadas, caída de la monarquía constitucional y propagación por Europa, primavera de los pueblos. Sí, ¿no? Puede ser, ¿ah? Puede ser, puede ser, puede ser. Mm, ¿Qué es el resto?
Ya. A ver, déjame analizar bien la pregunta. Esta revolución es conocida como la primavera de los pueblos. Mm, a ver, dejemos en stand-by eso, ¿ya? En Alemania se estableció una constitución de corte liberal. Ya, eso es verdadero. Eso es verdadero. Eso es todo recontra objetivazo, ¿no? Verdadero. En España volvió a estar en vigencia la constitución de Cádiz. No, 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 no. En España hubo una revolución liberal. Se intentó, sí, dar una constitución liberal y todo, pero no, ya no se pudo, ¿no? En España no se pudo. Eso es falso. Sería verdadero, falso. Por descarte, ¿cuál es? La C. La C. ¿No, Lenka? Yo ¿Tú qué puse marcaste, la Lenka? B, barco. Falso, Por, verdadero, verdadero. ajá, lo saqué por descarte porque yo me acordaba pues que era consecuencias y me había hecho dudar la segunda. Entonces ya le puse verdadero y por descarte puse beso. Es que la 3 es imposible. Eso de que en España volvió a estar en vigencia la constitución de Cádiz, eso no se dio. Hubo una revolución liberal en España, sí hubo una revolución liberal en España, pero perdió. No fue muy fuerte la revolución liberal en España. Fue derrotada. Entonces, no es la 3. Es falso la 3. O sea, recontra objetivo la 3 es falso. O sea, la 3 es imposible que sea verdadero. Entonces, por descarte, sería la C. Pero, pero, yo opino lo mismo que tú también, que el primer enunciado está mal eh, Mal formulado, ¿no? formulado, ¿no? Debería decir más bien que la primavera de los pueblos fue una consecuencia de la revolución de 1848. Porque la revolución del 48 fue conocida como primavera de los pueblos. Realmente la primavera de los pueblos fueron todas las revoluciones que ocurrieron en 1848 en distintos reinos, como en Alemania, en España. Pudo haber sido, ¿no? Las revoluciones del 48 fueron conocidas como la primavera de los pueblos. Ahí sí sería, ¿no? Pero acá te Claro, ahí dice sí. esta revolución, o sea, la de Francia. Pero por descarte también, la 3 es imposible, entonces es la C de casa. Pero, pero sí concuerdo contigo en el que el primer enunciado debió estar más específico. Ahí sería la C de casa. La C de casa. Por descarte, ¿no? Por descarte. O sea, ahí fallaste. Solo en una, profe. Y yo te dijo eso, pues seguro. Ah, Ya, muy bien. A ver, ahí acaba todo, hay más preguntas. falta una. Ese chico tres. ¿Cuál falta? A ver. Aunque no valga que no valga la. Mm, Olenka, tienes razón me has hecho dudar acá. Tienes razón acá. ¿En la anterior? Sí, porque la Revolución de Francia no es conocida como la primera de los pueblos. Todas las revoluciones que ocurrieron en el 48 son conocidas como la primera de los pueblos. Allí solo te habla de la de Francia. No es que abarca todo. A ver, le voy a tomar foto ya. Lo voy a mandar a mi plana.
En mi plana les gusta discutir ahí sobre estas preguntitas. Rojos, pues. Ahí le voy a preguntar a Yolvi. Yolvi, ¿qué opinas sobre esta pregunta? Le voy a decir. Ah, el alojo, ¿ah? Ah, sí, seguro. Pe. Esta. Mm, ujú. Mm, mm, ujú. Tú marcaste la B, ¿no? Sí, barco. Imposible, porque la última es imposible que en España no se dio la Constitución de Cádiz. No, no, no. Está bien lo que dices, la verdad, pero por descarte la 3 es imposible que sea la B o la D. Ya, se han confundido acá. Lo que pasa es que a veces, te comento, mira, yo mando, o a veces un profesor manda un tipo así de preguntas, y por ahí siempre hay esto es la muerte, porque te sacan un libro, un autor, donde no, pero el autor tal menciona en el libro tal que, que a esta revolución sí se le llamó la primera de los pueblos. Ah, pero no está en la separata, pues. Ese es el problema. Eso es lo que siempre les digo yo, ¿no? Es que no se trata de que ustedes sepan la respuesta, o que ustedes hayan leído el libro, y que en el libro que tú has leído, justo en el libro que tú has leído, ¿no? Diga que el autor tal mencione que la Revolución de Francia fue la primera de los pueblos. O sea, el problema no es ese. El problema es que ya tú lo has leído, pero el alumno no ha leído ese libro. El alumno no va a leer, pues, cientos de libros, ¿no?, de historia para justamente responder ese tipo de preguntas, ¿no? Obviamente un historiador sí, pues, pero un alumno de pre, no, pues. Es algo que justo viene en un libro nada más, de un autor. O sea, el alumno de la pre tiene que leer justo ese libro, ese autor. Es imposible, ¿verdad? Es más, ese enunciado de Alemania tampoco estaba en la separata. O sea, ahí han metido enunciados que no hay para que nosotros tengamos el conocimiento. Claro. No, sí, la mayoría de preguntas de historia universal está, pero son cosas que no han venido directamente del aparato. Y ni en clase creo que alguien lo haya explicado, ¿no? No, no he escuchado. No. La Primera Guerra Mundial, conocida por sus contemporáneos como la Gran Guerra, ocasionó una gran destrucción de bienes materiales y de vidas humanas que debilitó la idea del progreso. Fue una guerra total, con una enorme movilización de recursos y poblaciones que incrementó la centralización del Estado y justificó la restricción de la libertad de prensa, de expresión, de reunión y libre tránsito, considerando esto relaciones de la columna de izquierda con la columna de la derecha. La destrucción de las ideas liberales, la movilización de la población y recursos, una mayor seguridad nacional. Bien raro esta pregunta, bien raro. A ver, creo que la respuesta está en el enunciado, me parece, a ver. Fue una guerra total con una enorme movilización de recursos y poblaciones que incrementó la centralización del Estado. Ya, ahí ya te dio una respuesta, ¿te has dado cuenta? ¿Se han dado cuenta o no, muchachos? ¿La 2 con la C? Claro, Sí. bueno, porque mira, dice, con una enorme movilización de recursos y poblaciones que incrementó la centralización del Estado. Y justo la 2 dice, ¿no? La movilización de poblaciones y recursos, con la C, incrementó la centralización estatal. O sea, Claro. 2 y C ya, el propio enunciado te está dando la respuesta, ¿no? Mira, 2 con C. Ya por descarte, eliminas A,
E, C. Te quedas con la alternativa B y te quedas con la alternativa D. ¿Cierto? Sí, ¿Qué dicen, muchachos? sí, ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. sí. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, dice, la destrucción de las ideas liberales sería pues con ya, a ver. Justificó la restricción de tránsito. Ya. Para una mayor seguridad nacional, ¿qué se requiere? ¿Restringir la libertad de prensa o una mayor seguridad nacional debilita la idea del progreso social? Creo que, mira, ahí mismo te lo dice, ¿no? La destrucción de las ideas liberales, debilita la idea del progreso social. Ideas con ideas, ¿no? El propio enunciado te lo dice. Y una mayor seguridad nacional restringe la libertad de prensa, obviamente. ¿Qué es restringir la libertad de prensa? Cuando no puedes publicar lo que tú quieres en los periódicos o en la radio, en los canales de televisión. ¿Y por qué no se permite publicar en los periódicos libremente? Para una mayor seguridad nacional. La respuesta sería Dado. dado. Está medio raro la pregunta, pero no está complicado, porque el propio enunciado te dice la respuesta. Tatera. Dateras. Digo 72 dedo, ¿no? Ya está, chicos. ¿Qué tal? Bien, 10 de 10, no, ¿no? no. Creo que 8 de 10 o 9 de 10. Creo. Si está bien la 71, sería 10 de 10. La 71, ¿cuál? La de primavera, Ajá, eso, primavera, pueblo. sí. Si está bien la que yo puse, sería 10 de 10. No, lo veo imposible, ¿eh? Por la Así Constitución que de Cádiz, pues. salado, ¿ah? No, por la Constitución de Cádiz, pues es que en España hubo la Revolución Liberal, pero no triunfó. Fue débil eso. Mejor que anulen la pregunta, porque la primera tampoco sería. Mira, anular una pregunta así es complicado. Es que, como te digo, mira, yo mando esta pregunta a la plana de historia y te apuesto que por ahí me va a salir un docente, un historiador que me va a decir, profe, pero el autor tal, en el libro tal, en la página tal, menciona que esta revolución se llamó, y por ahí se defienden, pues, Ah, son bien chistosos, ¿ah? por ahí Ah, se sí. ¿Cómo defienden. se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? No, ya, pues, profesores, tenemos nuestros libros de historia. Yo acá tengo bastantes libros de historia, ¿no? Eso, qué chévere. Virtual, ¿dónde está? Libro. O está en mi otra laptop, creo. Creo que está en mi otra laptop, creo. Mm, Creo que está en mi otra laptop. Ya, ya muchachos. ¿Qué tal? Bien, ¿Todo bien? sí. ¿Ah? Sí, pues, ¿qué se va a hacer? Ya muchachos, entonces ya falta poco para acá la clase. Espero que les haya ido bien. Ya estamos prácticamente a finales, ¿no? Semana 16. La otra semana es la semana 17. Luego tiene una, Vacaciones. luego tienen una semana de vacaciones que realmente no son vacaciones, ¿ah? Sí, no son porque está llena de feriados. Porque ustedes,
ustedes realmente vacaciones no van a tener, pues. No. Me refiero a que ustedes toda esa semana tienen más bien para darle duro al estudio. Aprovechen más bien esas semanas en meterle el estudio, enciérrense en su casa, no sé, cada uno tiene su manera de estudiar, mirando videos, escuchando audios, leyendo libros, cada uno tiene su manera de estudiar, ¿no? Estudian con música, otros en silencio absoluto. Aprovecha que tu familia se va de viaje, ¿no? Quédate solo en tu casa y silencio absoluto, nadie te va a molestar y ponte a estudiar, ¿ya? Cada uno tiene su manera de aprender y ustedes ya se conocen, ¿no? Mi manera de aprender, por ejemplo, era encerrarme en mi cuarto solo ahí, todo el día encerrado, solito, solo, todo el día. Y yo aprendía leyendo bastante y la historia lo aprendí mirando videos, documentales más que nada, documentales. Es mi manera de aprender, es mi manera de aprender, pero cada uno tiene su manera. Así que yo les recomiendo que encuentren su manera de aprender, cada uno ya se conoce, sabe cómo aprende mejor, ¿no? A veces se aprenden mejor virtual, otros presencial, otros escuchando a un profesor en el salón de clases, otros viendo documentales, videos, audios, otros practicando, ¿no? Practicando las preguntas de historia, ¿no? Practicando preguntas de materiales. Hay un montón en internet, ¿no? Alberto Cruz, ya saben, practiquen ahí y nos reencontramos pues para, bueno, el lunes todavía vamos a estar acá, lunes 21 y de ahí ya nos reencontramos para el lunes 4 ya no que, para algunos, ¿no? Porque ya el especial acaba también, ¿no? Y de ahí ya muchachos ya con mucha fe para la admisión general o para el cuarto examen. Bien chicos, los dejo, antes de que se vayan, una fotito, un favor para... Ay, espérate, te lo voy a guardar. Esperen. Un ratito, no se vayan, no se vayan. De todas sus consultas, la segunda vez que toma foto. ¿Cómo saben que entró de las otras? ¿Ah? No me agarroche. Ya está. Ah, no se vayan. Ya está. Listo, muchachos. Profe, su top temas para admisión general. ¿De HP o HU? De HP, las clásicas, pues, ¿no? Reformas borbónicas, incas, Virrey Toledo, Onceño de Leguía, Fujimori. Ya esto aumentale ya Velasco Alvarado, ¿no? Que está viendo últimamente. Esas son las fijas, ¿no? Fija de Historia del Perú. En Historia Universal, bueno, revoluciones liberales está yendo bastante. Francesa, guerras mundiales, lo que siempre viene, ¿no? Grecia y Roma, clásico, pues, ¿no? Bien, muchachos. Gustazo. Nos vemos. Hasta la siguiente semana. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao.